Buen día, mi nombre es María Esther Soto Paricio, soy estudiante de la licenciatura en Derecho y con acentuación en Economía en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Mi matrícula es 48976 y este video es para la materia de estadística. Comenzaré por proporcionar la definición de estadística, lo cual se refiere a las técnicas mediante las cuales se recopilan, organizan y analizan datos cuantitativos. El punto central del análisis estadístico en los negocios es la administración de la toma de decisiones. Para esto vale la pena mencionar que existen las estadísticas descriptivas, las cuales se enfocan únicamente a mostrar los datos que se han analizado, con lo cual se puede hacer mediante gráficos o tablas. Las diferentes presentaciones estadísticas son distribución de frecuencia, histogramas y polígonos de frecuencias, gráficas de barras y gráficas de línea y gráficas de pastel, entre otros. Por otra parte, la inferencia estadística sirve para hacer inferencia, como su nombre lo dice, de los resultados de esos análisis que se han hecho de los datos, tomando decisiones sobre una población estadística basada en muestras o en juicios de los propios administradores. Para esto se requiere el uso de conceptos de probabilidad, ya que esas decisiones se toman en condiciones de incertidumbre. Las estadísticas muestrales se hacen en base a la selección de una muestra, a la extracción de una muestra de una población. Y las llamadas parámetros poblacionales son las características medidas de una población estadística u universo. El proceso de medir las características de todos los miembros de una población definida recibe el nombre de censo. Ahora, tomando en cuenta las variables estadísticas, podemos hacer la subdivisión entre cualitativas y cuantitativas, lo cual las cualitativas no pueden ser medidas con números. Son cualidades, por ejemplo, personas, una cualidad es ser alta, una cualidad es ser solteros, casados, etc. Esas no pueden ser medidas y se dividen en ordinales y nominales. Y las cuantitativas son las que se pueden medir con números y se pueden hacer operaciones aritméticas con esos datos. Se dividen en discretas y continuas, siendo las discretas números contables de valores, como por ejemplo la cantidad de alumnos que hay en una secundaria o la cantidad de trabajadores que hay en una empresa, o las continuas, las que no pueden ser contadas como tal, pero están en un número incontable de valores. Por ejemplo, las estaturas de los alumnos de esa secundaria o el peso de los caballos de una granja. El siguiente tema del que voy a hablar es la descripción de datos de negocios y las medidas de posición, en donde dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Es decir, una medida de posición es un valor que se calcula para un grupo de datos y se utiliza para describirlos de alguna manera. Entre estas medidas podemos encontrar la media aritmética o promedio aritmético, el cual se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el promedio por el número total de esos datos. La media ponderada o promedio ponderado, en el cual se considera cada uno de los valores de acuerdo con su importancia en el grupo. La mediana es el valor que se encuentra en medio de todos los datos cuando están agrupados. Cuando los datos, el número total de datos son impar, los dos que quedan en el centro se suman y se divide y esa es la mediana. Cuando los datos son impar, pues el que queda en medio, esa es la mediana. La moda es el valor que se repite más frecuentemente en los datos. Puede ser unimodal, cuando solamente es un valor. Puede ser bimodal, cuando el valor que se repite son dos datos diferentes. Y puede ser multimodal, cuando son más de dos datos que se repiten frecuentemente. Y por último, las medidas de posición de las que voy a hacer mención son los cuartiles, los deciles y los percentiles, en donde los cuartiles se dividen en cuartas partes, 25, 50 y 75%, siendo solo todos parten de una base de 100. Aquí vale la pena recalcar que el cuartil número 2 debe de coincidir con la mediana. Y los deciles pues se dividen de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Y los percentiles pues en 100, como su mismo nombre lo dice. Aquí quiero mencionar que los valores que son la media, la moda, la mediana, son valores muy comunes y que vemos desde educación básica, pero estos valores de percentiles, cuartiles y deciles son nuevos para mí. Hasta aquí llega mi presentación y muchas gracias por su atención.